la edad promedio de un grupo de fanáticos de los deportes es de 40 años. Si la edad promedio de las mujeres es de 35 años, y la edad promedio de los hombres es de 50, ¿cuál es la relación entre el número de mujeres y hombres? Entonces, para su revisión, para encontrar la edad promedio de un grupo, sumaríamos sus edades y las dividiríamos por la cantidad de personas. Comenzaremos definiendo las variables para representar las incógnitas, y para este problema tendremos 4 incógnitas. Primero dejaremos que F sea igual a la cantidad de hembras, M sea igual a la cantidad de machos, y porque estamos trabajando con promedios. Dejaremos que A sea igual a la suma de las edades femeninas, y B sea igual a la suma de las edades masculinas. Y debido a que estamos buscando la relación entre el número de mujeres y los hombres, estamos buscando la relación de F a M. Que también podemos escribir en forma de fracción como F dividido por M. Y ahora vamos a escribir 3 ecuaciones a partir de la información dada. Primero, la edad promedio del grupo de fanáticos del deporte es 40. Lo que significa que la suma de las edades femeninas más la suma de las edades masculinas, dividida por el número de mujeres y hombres, debe ser igual a 40. Entonces, como ecuación tendríamos la cantidad A más B dividida por la cantidad F más M. Debe ser igual a 40. Luego nos dicen que la edad promedio de las mujeres es de 35 años. Lo que significa que la suma de las edades femeninas, que es A, dividida por el número de mujeres que es F, debe ser igual a 35. Y finalmente, también se nos dice que la edad promedio de los hombres es de 50 años, lo que significa la suma de las edades masculinas, que es B, dividido por el número de machos, que es M, debe ser igual a 50. Y ahora a partir de aquí vamos a borrar las fracciones de cada una de estas ecuaciones. Una forma de hacerlo sería escribir estos promedios como una fracción con el denominador de 1, y luego multiplicar en cruz. Entonces, para esta primera ecuación, si cruzamos multiplicar tendríamos la cantidad A más B por 1 debe ser igual a 40 veces la cantidad F más M. Sigamos adelante y escribamos eso, tenemos la cantidad A más B debe ser igual a 40. Veces la cantidad F más M. Para multiplicar en cruz en la segunda ecuación tendríamos A multiplicado por 1 debe ser igual a 35 veces F, entonces A es igual a 35F. Y para nuestra tercera ecuación tendríamos B veces 1 debe ser igual a 50 veces M. Entonces B es igual a 50M. Entonces, a partir de aquí, si podemos formar una ecuación que contenga solo F y M, podemos resolver la ecuación para F dividida por M para encontrar la relación del número de mujeres a hombres. Observe cómo, porque A es igual a 35F, podemos sustituir 35F por A en la primera ecuación, y porque B es igual a 50M, podemos sustituir 50M para B en la primera ecuación. Eso nos dará una ecuación con solo F y M entonces. Realizando esta sustitución tendríamos 35F más B es 50M, debe ser igual, sigamos adelante. Y distribuir aquí, para tener 40F más 40M. Ahora, para el siguiente paso, obtengamos los términos F de un lado y los términos M del otro. Entonces, comencemos restando 35F en ambos lados. Y también restemos 40M en ambos lados. Ahora, cuando simplificamos, esto sería 0, por lo que tenemos 50M menos 40M, eso es 10M, es igual, en el lado derecho tenemos 40F menos 35F, eso es 5F. Ahora, para el siguiente paso, avancemos y resolvamos esto para F dividiendo ambos lados entre 5. Así que ahora tenemos 2M es igual a F o F. Ahora, de nuevo, estamos buscando la relación de F a M, así que ahora dividiremos ambos lados por M, ahora a la derecha aquí. Recuerde que M sobre M se simplifica a 1 sobre 1, por lo que esto es igual a 2, pero como proporción sería 2 a 1 igual a F a M. Entonces, ahora sabemos que la proporción entre mujeres y hombres es de 2 a 1, lo que significa que no sabemos cuántas mujeres y cuántos hombres hay en este grupo de fanáticos del deporte, pero sí sabemos que por cada 2 mujeres hay exactamente un hombre, o hay el doble de mujeres que hombres en este grupo deportivo.
Ahora sigamos adelante y escribamos esto como una oración completa. La relación entre el número de mujeres y los hombres es, recuerde que una relación se puede escribir de tres maneras. Podríamos decir que la relación es de 2:1. O podríamos decir 2.2, o podríamos decir en forma de fracción de 2:1. Estas son tres formas diferentes de escribir la misma razón. Espero que hayas encontrado esto útil.